Observemos el mundo. Hagámoslo en diferentes fases. ¿Qué les parece en la fase política? ¿O en la religiosa? ¿O en la naturaleza? En cualquiera de estas, en que veamos el mundo, nos vamos a dar cuenta de que la profecía bíblica se está cumpliendo en nuestros días. Profecía bíblica pronunciada hace miles de años se está comenzando a cumplir en nuestros días. Nuestra generación está viviendo profecía. Hoy vamos a estudiar, a comentar el capítulo número 8 de Daniel. Capítulo por demás interesante, porque nos vamos a dar cuenta de que parece que no enseña nada nuevo, que es repetitivo. Pero aparte de eso, nos da la impresión que se lleva la contra o que está peleado con el capítulo número 7 de Daniel. Y parece ser que no aporta algo nuevo. Pero antes debemos que recordar que toda la profecía de Daniel, en el capítulo número 2, en el capítulo número 7 y en el capítulo número 8, 10, 11 y 12, todos son profecía progresiva. Es decir, que cada profecía nueva que se anuncia enseña algo nuevo, aporta un dato nuevo. Teniendo esto en cuenta, parece ser que el capítulo 8 rompe las reglas y nos vamos a dar cuenta de que no. Por esto mismo, quiero que prestemos mucha atención y que comencemos pues a describir el capítulo número 8 de Daniel, cuya profecía le vamos a poner por nombre el carnero y el macho cabrío. Daniel comienza a describir su posición geográfica primeramente. Él nos dice que se encuentra en las riberas del río Ulaí. Nos dice que se encuentra en Susa, la capital del reino, en la provincia de Elam. Y dice que estando allí en el río, él ve un carnero. Este carnero tiene dos grandes cuernos, aunque uno es más grande que el otro. Y nos dice que con los cuernos, este carnero hiere al norte, al sur, al oriente, y que nadie le puede hacer frente, nadie le puede ofrecer resistencia. Nos dice también que después él ve un macho cabrío. Este macho cabrío lo ve venir hacia el carnero. Este macho cabrío lo describe como que tiene un grande cuerno en medio de los ojos. Y nos dice la palabra del Señor que el macho cabrío, con su fuerza y con poder, ataca al carnero y lo derriba, lo hiere, le quebra sus dos cuernos. Nos dice que lo pisotea. Nos dice que nadie le puede ayudar. También nos dice que después de haber destruido o derrotado al carnero, él se engrandece en poder. Pero cuando está en su mayor poder, porque tampoco nadie le puede hacer frente a este macho cabrío, estando en su mayor poder, se le rompe, se le quiebra aquel gran cuerno que tiene.
y en su lugar aparecen 4 cuernos. Y en uno de esos 4 cuernos aparece un cuerno pequeño. Nos dice también que ese cuerno pequeño crece en poder, y que ese cuerno hiere a las naciones, que tampoco nadie le puede hacer frente a él, y que con todo y eso ataca, con todo ese poder, ataca a los siervos del Señor, al pueblo del Señor. Y nos dice que tiene un cierto límite de tiempo para que haga todas esas arbitrariedades. 2300 tardes y mañanas. Esa es la descripción que nos hace Daniel de el carnero y el macho cabrío. Después pasa a describirnos la interpretación bíblica. Debemos recordar que en profecía, sobre todo en profecía apocalíptica, hay 4 características. La primera es que el profeta debe estar en el destierro, cosa que le sucedió a Daniel. La segunda es que utiliza lenguaje simbólico o altamente simbólico. La tercera es que se debe que tener un intérprete divino. Y la cuarta es pues que debe ser profética, que debe que anunciar algo. Bien, el intérprete divino le da el significado a Daniel de esta profecía. El ángel Gabriel es el intérprete divino. Recibe una orden para que le dé el significado de la visión a Daniel. Gabriel le dice a Daniel que el carnero representa 2 reyes. El rey de Media y el rey de Persia. Lógicamente debemos que entender que el carnero representa al imperio medo-persa. Y dice también que el macho cabrío representa al rey de Grecia, y que su cuerno grande es el primer rey. Nos dice también que el macho cabrío derrotará al carnero, y con ello está representando que el imperio griego invadirá y derrotará al imperio medo-persa. Nos dice después que cuando este rey esté en su mayor poder, morirá, porque el grande cuerno que lo representa se quiebra, y en su lugar surgen 4 reyes. 4 reyes. Y cuando estos 4 reyes estén en su mayor poder, va a surgir un rey en especial de muy grande poder. A este rey nadie le podrá hacer frente. A este rey le dice Gabriel a Daniel que nadie lo podrá destruir, ningún ser humano, aunque tendrá un fin. Este rey, antes de que sea destruido, va a ocasionar un grande mal al pueblo del Señor y se rebelará contra Dios. Se nos enseña que ninguna nación
y ningún otro rey le podrá hacer frente. Tendrá un grande poder. Se nos dice también que el tiempo que se le da, 2300 tardes y mañanas, es un tiempo que está fijo, que está decidido que actuará. Y con esto se nos enseña que la visión, pues, es verdadera y que es para el tiempo del fin. Se nos enseña ahí en este capítulo, entonces, que para Daniel esto está en el futuro. Aunque para nosotros algunas cosas ya son historia. Eso es lo que vamos a ver y eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué significa para nosotros esta profecía? Y hasta dónde para nosotros es historia y cuándo comienza para nosotros la profecía. A Daniel le sorprendió mucho, tanto que físicamente hablando se sintió mal. No sabemos si se sintió mal por ver la gloria de aquel ángel que fue el ángel Gabriel, o en su defecto porque la visión en sí le causó sorpresa. Acuérdense que Daniel es un judío de la deportación. Babilonia lo llevó deportado fuera de Israel, hacia su propia tierra, a la tierra de Babilonia. Y Daniel tenía la esperanza de regresar. Y él creía que el pueblo de Israel iba a retomar su posición a nivel mundial de poder. Esta visión a lo mejor lo decepcionó y es posible que también por eso estuviese triste y hasta se enfermó. Vamos a aprender entonces qué significa esta visión, tanto para Daniel como para nosotros. A muchos cristianos de hoy le pasa lo mismo que a Daniel en cuanto a la sorpresa que sintió cuando escuchó el significado de la visión. Se espantó, o algunos ni lo entienden siquiera. Algunos cristianos de hoy todavía no entienden lo que significa esta visión, como también en su momento Daniel no lo entendió. Es lo que vamos a tratar de explicar en estos momentos. Tenemos que recordar que cronológicamente hablando, Daniel dijo que esta visión Dios se la dio en el año 3 del rey Belsasar. Por lo tanto, Babilonia todavía seguía siendo imperio. El ángel Gabriel le dijo que Babilonia iba a terminar como imperio y que iba a surgir otro, el Medo-Persa, representado por el carnero. Esto para Daniel era futuro, pero para nosotros, pues ya es historia. También Gabriel le reveló a Daniel que el macho cabrío representaba al imperio griego o el de Grecia. Esto quiere decir que Gabriel estaba diciendo o anunciando que el imperio medo-persa iba a ser derrotado por el imperio griego. Y que el imperio griego iba a tener 6 reyes principales, según esta visión. El primero, fuerte y poderoso, que iba a terminar y que
y que en su término iba a tener como sucesores a otros 4 reyes. Y que cuando estos reyes llegaran a su fin de su reinado, iba a surgir otro rey altivo, grande y poderoso. Y es aquí donde surge algunas aparentes discrepancias con el capítulo número 7 de este mismo libro. Porque entendemos que el cuerno que surge de uno de estos 4 reyes es la bestia, es el anticristo, o que en el capítulo 7 es el cuerno pequeño, es el mismo hombre. Pero en el capítulo 7 se nos enseña que este dictador futuro iba a salir de entre 10 cuernos. Pero el capítulo 8 nos dice que va a salir de uno de los 4 cuernos. Y nos hacemos la pregunta, por fin, ¿este futuro rey va a salir de entre 10 cuernos o de entre 4? El capítulo 7 de Daniel nos dice que saldrá de la bestia espantosa y fea que representa el Imperio Romano. Pero el capítulo 8 nos dice que va a salir del Imperio Griego. ¿Cómo reconciliaremos esto? ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros esta profecía? Quiero aclarar ahorita que para nosotros ya es historia el Imperio Babilónico, que cuando se dio esta profecía estaba bajo el reinado de Belsasar. Para nosotros ya es historia el Imperio Medo-Persa, cuyos 2 reyes, Ciro y Darío, estuvieron ahí al frente de ese imperio. Y también para nosotros ya es historia el Imperio Griego, que entendemos nosotros que aquel cuerno grande que tenía entre sus ojos representa a su primer rey, que es Alejandro el Magno. Entendemos que cuando se rompió este cuerno en su mayor poder, significa la muerte de Alejandro el Magno en su mayor poder y joven. Y en su lugar le suceden 4 cuernos más que representan a otros 4 reyes que sabemos nosotros son sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y entonces, ¿quién es este rey que surge? Es el mismo que el capítulo 7, representado este rey por un cuerno pequeño. ¿Qué nos enseña? Es lo que vamos ahora a hacer énfasis. Resumiendo y para aclarar, el capítulo 8 de Daniel nos enseña el surgimiento de 2 imperios más, aparte del que ya estaba. Ya estaba el de Babilonia, y nos enseña que iba a surgir el Imperio Medo-Persa, y después de este imperio, el Imperio Griego. Pero también se nos enseña el surgimiento de un líder, representado por un cuerno. Pero esto nosotros ya lo sabíamos desde el capítulo número 7. Es más, al capítulo 8 le falta agregar un imperio más, que es el Imperio Romano. La bestia espantosa y fea, en el capítulo 7. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enseña algo que ya sabíamos? Como el surgimiento de estos 2 imperios aparte del babilónico. ¿Y por qué nos enseña algo que ya sabíamos, como el surgimiento de este líder representado por el cuerno pequeño? Yo creo que
no hay discrepancia y sí nos agrega un dato más este capítulo. O sea, sí tiene un anuncio más que hacernos. Nos está enseñando el área geográfica donde surgirá este dictador futuro. Una enseñanza bien importante. Veámoslo así. El capítulo 7 de Daniel nos enseña que este dictador va a surgir del Imperio Romano. Y sí, efectivamente, va a surgir del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano fue muy grande. Abarcó Europa, el Medio Oriente y el norte de África. ¿De qué parte de toda esa área geográfica va a surgir este cuerno pequeño, este líder? Bueno, va a surgir del área que antes gobernaba el Imperio griego. Pero nosotros vemos el mapa y vemos que el Imperio griego también era muy grande. ¿De qué área va a surgir este cuerno pequeño de este Imperio griego? Bueno, el capítulo 8 nos enseña que va a surgir de una de las áreas que gobernó uno de los generales de Alejandro el Magno. Y esa es la enseñanza principal. Para que no haya dudas de qué región va a surgir este hombre que tendrá un gran poder a nivel mundial. Si nosotros seguimos leyendo los capítulos 10, 11 y 12, nos vamos a dar cuenta que se nos completa la información. Sabemos nosotros que de estos cuatro generales que sucedieron a Alejandro el Magno, 2 de ellos tuvieron relación directa con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Uno es Seleuco, que en los capítulos 11 y 12 era denominado como el rey del norte. Y el otro de ellos, Ptolomeo, que era denominado el rey del sur. Ptolomeo gobernó Egipto, la parte sur de Israel, y Seleuco gobernó la parte norte de Israel. Y estos dos reyes siempre estuvieron en guerra, siempre tuvieron conflictos. Y entre estos conflictos siempre resultaba afectado Israel. Y se nos enseña, si nosotros seguimos el poder que tuvo en un tiempo el rey del sur, que era Ptolomeo, y el poder que tuvo en un tiempo el rey del norte, que era Seleuco, si nosotros seguimos la sucesión, nos damos cuenta de que este dictador futuro va a surgir del rey del norte, o sea, de los Seleucidas, o sea, de Seleuco. Nada más es cuestión de averiguar qué área geográfica gobernó Seleuco, para darnos cuenta de el área geográfica en que puede surgir este dictador futuro, que Juan le llama la bestia, que Juan también le llama el anticristo, que Pablo le llama el inicuo, el hombre de pecado, y que Daniel le llama el desolador, y también el cuerno pequeño, entre otros nombres. Seguiremos comentando acerca de esto. Aquí viene la parte emocionante, la parte interesante y la parte sorprendente de este capítulo. De hecho, quiero demostrar que esta profecía
se está comenzando a cumplir en nuestros tiempos. Se nos ha enseñado que este futuro dictador mundial, denominado el Cuerno Pequeño en este libro de Daniel, va a surgir de uno de los generales que sucedió a Alejandro el Magno, rey del Imperio griego. Este general es denominado en los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel como el rey del norte. El general griego que gobernó la parte norte de Israel fue Seleuco. Cuestión nada más de averiguar qué naciones de hoy, del día de hoy, le pertenecieron en el ayer, en la historia, al área geográfica que gobernó Seleuco. Y nos damos cuenta que parte de Jordania, parte de Siria, parte de Irán, parte del Líbano y parte de Turquía fueron gobernadas por Seleuco. Entendemos nosotros que la Unión Europea es el reino romano resurgido, porque la mayor parte de las naciones europeas que hoy pertenecen a la Unión Europea antes pertenecían al Imperio Romano. Sabemos que todavía no se conforman completamente a la profecía, pero entendemos que conforme pase el tiempo cada vez se van a conformar o tomar forma como nos lo dice la profecía. Tanto de Daniel como la de Juan en su capítulo número 17 de Apocalipsis. Pero lo que les quiero decir es que ninguna de estas naciones que antes gobernaba Seleuco quiere entrar a la Unión Europea. En nuestros tiempos, solamente una de ellas quiere entrar a la Unión Europea y ya tiene unos, pues yo creo que más de 10 años o 10 años intentándolo, haciendo su solicitud. Me refiero a Turquía. Turquía es la única nación que tiene territorio que antes gobernó Seleuco, que quiere entrar a la Unión Europea. Entonces entendemos que ahorita la nacionalidad de este dictador mundial puede ser turca. Porque Turquía es la única nación que quiere entrar a la Unión Europea. Ninguna de las otras naciones que antes pertenecían al Imperio griego y que fue gobernado por Seleuco quiere hacerlo. Además, entendemos que Turquía fue muy evangelizada por los primeros cristianos, todos los mejores pastores, Pablo, Timoteo, Pedro, trabajaron en Turquía. Las 7 cartas que están en Apocalipsis fueron dirigidas a ciudades turcas. La primera carta de Pedro fue dirigida a Turquía también. Turquía fue muy evangelizada en los primeros años del cristianismo. Y ahora es la nación más apóstata de todas porque
se volvió al Islam, es musulmana. Se puede decir que es una muy buena candidata para que de ahí surja el anticristo, el cuerno pequeño, por todas estas características que les he nombrado, pero por sobre todo que buena parte de Turquía fue gobernada por Seleuco. Esta nación ya ha intentado entrar a la Unión Europea y con esto quiero anunciarte que se ha comenzado a cumplir esta profecía. No lo ha logrado aún, pero lo hará, entendemos. Y si no, a lo mejor otra nación que antes gobernaba Seleuco va a hacer la solicitud. Pero por ahorita, Turquía es la mejor candidata, tanto espiritual como geográficamente, para ser la nacionalidad de este cuerno pequeño, de el hombre de pecado, de la bestia, del anticristo, de este futuro dictador mundial. Entendemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está a las puertas. Entendemos que muy pronto vendrá a reinar por 1000 años. Y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo está la venida de este hombre, denominado en Daniel el cuerno pequeño, por Pablo el hombre de pecado y por Juan la bestia o el anticristo. Antes de que venga Cristo se va a aparecer este hombre. Sabemos nosotros que en la gran tribulación este hombre es donde desplegará su mayor poder, dominio y crueldad en contra de los siervos del Señor. Se rebelará contra Dios mismo y dominará al mundo como un dictador. Pero antes de la aparición de este hombre, la iglesia, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, será arrebatada. Muy pronto estaremos como iglesia siendo arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, recibiéndonos nosotros allá en el aire y Él llevándonos al cielo. Este evento es el más próximo, el que está a las puertas ya, que puede suceder hoy o mañana, el arrebato. Turquía está por entrar a la Unión Europea. En el Medio Oriente, ahorita que estamos viendo este capítulo, están las cosas que arden. Hay guerras y rumores de guerras, como lo describió nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos como principios de dolores. Nuestro Señor Jesucristo ya viene y es por eso que es momento de tomar conciencia y de tomar decisiones. Si tú estás viendo este video y no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, quiero que sepas que te puedes quedar a la tribulación y sufrir el gobierno de este hombre, de este dictador. Por eso te hago la invitación a que en estos momentos recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, haciendo una sencilla oración. Dile a Cristo: Señor, entra a mi corazón, dame la salvación, dame la vida eterna, te acepto como Señor y como mi Salvador. Creo que moriste por mí y acepto tu muerte por mí. Haz esto y serás salvo de la condenación eterna. Sobre todo serás salvo de las consecuencias que se vivirán cuando este dictador llegue al poder. Tú no estarás, porque serás arrebatado conmigo y con todos mis hermanos que pertenecemos a su iglesia. Si tú, hermano en Cristo, por rebeldía, por desilusión o por lo que quieras, te has alejado
de Dios, de Cristo y de su iglesia, te invito a que vuelvas. Es el momento oportuno. Es hoy cuando tienes que regresar a Jesús, para que Él te arrebate y no quedes bajo la influencia de este hombre. Vuelve a Jesús. También hazlo con una sencilla oración y dile a Jesús: perdóname por haberme alejado, me vuelvo a ti, y Dios te recibirá con los brazos abiertos. Y nosotros, todos los que estamos firmes, pues debemos estar alegres y contentos. Sigamos firmes hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y nos arrebate. Todo se está cumpliendo, todo se está conformando. Yo te invito a que te entregues a Jesús. Yo te invito a que vuelvas a Jesús, si es que te alejaste. Yo te invito a que sigas firme en Jesús, si es que estás con Él y trabajando por Él en el día de hoy. Dios te bendiga.